Los cielos se abrieron después del bautismo del Señor, y el Espíritu en forma de paloma descendió sobre él. Se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de Jesús, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta Santa Eucaristía de este domingo 7 de enero del 2024, y esta Eucaristía es la Eucaristía del bautismo del Señor. Recordamos en esta misa el episodio el acontecimiento en que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Eso es lo que se recuerda en esta misa. Con esto termina oficialmente el tiempo de Navidad y le damos comienzo a los domingos del tiempo ordinario y el tiempo durante el año. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos humildemente perdón. Repitan conmigo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y Dios misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, les conceda por el ministerio de la Santa Iglesia el perdón y la paz. Y yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En un momento de silencio vamos a pedir las intenciones que tengamos para esta celebración, que voy a ofrecerlas en primer lugar por las intenciones de la cadena de oración habitual de nuestra comunidad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado, cuando era bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo descendía sobre él. Concede a tus hijos renacidos del agua y del Espíritu perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios,
y con el Padre y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos las lecturas. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo vamos a responder. Sacarán agua con alegría de la fuente de salvación. Sacarán agua con alegría de la fuente de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de la fuente de salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen que sublime es su nombre. Sacarán agua con alegría de las fuentes de salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de la fuente de salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Juan Bautista predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días llegó desde Nazaret de Galilea Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo querido. En ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Bueno, con este pasaje se inicia la misión pública de Jesús y el primer gesto es bautizarse.
Juan el Bautista se hallaba en el desierto bautizando a los que querían cambiar de vida. Juan el Bautista era el último profeta que con su predicación preparaba el camino del Mesías, preparaba el camino del Señor. Y Jesús mismo elige bautizarse. Ahora, dice Jesús, dice Juan el Bautista, yo los bautizo con agua, pero delante de mí, detrás de mí, viene alguien más grande que yo, a quien yo no le puedo ni siquiera atar las sandalias, es decir, yo no le llego ni a los talones, como decimos ahora. En la época de Jesús, el atar las sandalias era algo que de los señores, era algo que hacían los esclavos. Cuando Juan el Bautista decía que no era digno ni siquiera de atar las sandalias, ni siquiera de hacer lo que hacía un esclavo, estaba diciendo que Jesús era muy superior a él. Y había una diferencia entre el bautismo que hacía Juan y el bautismo que después hará Jesús, que es el bautismo que hoy en día es el bautismo que recibimos cuando somos niños para entrar en la vida cristiana. El bautismo que hacía Juan era un bautismo que expresaba una voluntad, que expresaba una voluntad de convertirse, una voluntad de cambiar de vida. Juan estaba en el desierto, más precisamente bautizando en el río Jordán, y los que querían volver a Dios, los que querían convertirse, confesaban sus pecados y como signo de purificación y como signo de esa voluntad de cambio, Juan los bautizaba. Eso era el bautismo de Juan, era un rito simbólico de purificación, ¿sí? Era un rito simbólico de purificación que obedecía a una voluntad, de los que recibían ese bautismo de cambiar de vida. Pero lo que en el caso del bautismo de Juan no tenía el efecto sobrenatural que tiene el bautismo que recibimos nosotros. Este bautismo de Juan, Jesús lo mismo lo recibe y uno pregunta ¿por qué Jesús recibe el bautismo de Juan si él no tenía pecado? O sea, ¿cómo puede ser? Si el mismo Hijo de Dios no tenía pecado, ¿para qué recibe el bautismo? Si el bautismo de Juan tenía eso, ¿no? Era la expresión voluntaria de renunciar al pecado. El tema era que Jesús, primero que nada, quería solidarizarse con los pecadores. A pesar de que él no tenía pecado, él quería mostrar que entendía, que empatizaba, que se solidarizaba con la situación de los pecadores. Esa es una de las primeras razones por las cuales Jesús recibe el bautismo de Juan. La segunda era
para manifestar que él era el verdadero Hijo de Dios y el Mesías. Se abre el cielo, desciende sobre él el Espíritu Santo y se escucha la voz del Padre: tú eres mi Hijo preferido, mi Hijo predilecto, en ti tengo puesta mi complacencia. Y además se bautiza porque el bautismo era el comienzo de la misión. Con el bautismo Jesús comienza la misión. Pero volvamos a la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo en el Espíritu Santo, que es el bautismo que da Jesús. En el bautismo de Juan, como os decía, era un rito puramente simbólico, era un signo externo que lo recibían los que tenían el compromiso de convertirse, el compromiso de cambiar su vida. Pero ese bautismo no tenía el poder de cambiar de por sí la vida de las personas, era un símbolo. En cambio, Jesús traerá el Espíritu Santo, bautizará el Espíritu Santo. Para recibir el bautismo de Jesús, que es el que nosotros recibimos sacramentalmente cuando somos bautizados en la iglesia, también es necesario tener una voluntad de renunciar al pecado. Y vos me vas a preguntar: pero Padre, si nosotros bautizamos niños, ¿cómo hacen los niños para expresar esa voluntad? A través de los padrinos. El padrino es el que se hace cargo de educar al niño en la fe y de que el niño asuma su compromiso. Ese es el verdadero sentido del padrinazgo. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando nosotros somos bautizados efectivamente, nos unimos con el bautismo de Jesús, nos unimos a la salvación de Cristo, a la salvación que Cristo nos generó a nosotros muriendo en la cruz y resucitando. Esa es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, que el bautismo de Jesús realmente nos llena del Espíritu Santo y realmente nos hace hijos de Dios. Jesús muere en la cruz y luego resucita. De esa manera paga los pecados de toda la humanidad y permite que por adopción, nosotros los seres humanos somos hijos de Dios por adopción, y permite que por adopción todos los seres humanos volvamos a ser hijos de Dios. Y esa participación en la redención de la cruz se da a través del bautismo. Cuando recibimos el bautismo, que recibimos sobrenaturalmente, recibimos de Dios, recibimos de Jesús lo que se llama la gracia santificante. La gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? Es un regalo de Dios, es la capacidad, es el don de Dios mediante el cual nosotros tenemos la capacidad de vivir la vida cristiana. Es la fuerza que Dios nos da para vivir la vida cristiana. Eso es lo que recibimos en el bautismo. Lo que nosotros es ahora, ¿qué parte está en nosotros? Nuestra parte es abrirla, abrir ese regalito, aprovecharla, desarrollar en nosotros esa gracia de Dios, hacer crecer esa gracia de Dios que Dios mismo nos dio el día que nos bautizaron. El padre Rainiero Cantalamessa, un gran predicador
un gran predicador, que es el que le predica los retiros al Papa, lo explicó de la siguiente manera, muy sencilla. Cuando nosotros fuimos bautizados, recibimos un regalito. Y ese regalito de Dios son los dones, los carismas, la fortaleza, todo lo que Dios nos da, toda la ayuda que Dios nos da para que nosotros vivamos bien la vida cristiana. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder vivir la vida cristiana es abrir ese regalito. Lo que nosotros podemos hacer para vivir la vida cristiana es abrir ese regalito y que toda esa fuerza del Espíritu Santo salga. Es muy difícil vivir la vida cristiana por voluntad propia. Para vivir la vida cristiana necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos vivir en la gracia de Dios. Por eso hay que abrir ese regalito y activar el bautismo. ¿Y cómo se logra eso? Pidiéndole al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. O pidiéndole al Señor Jesucristo el bautismo en el Espíritu, que se llama, que es la activación de esas capacidades. ¿Vieron esa canción que dice, bautízame Señor con tu Espíritu? Eso, pedirle al Señor que nos bautice con su Espíritu, que a ese regalo que recibimos en el bautismo de agua y del Espíritu, lo podamos aprovechar en la vida, con la oración, con la palabra de Dios, con la Eucaristía. Pero abrir el regalo de Jesús, vivir esa gracia, usar ese hermoso regalo que Jesús nos dio en el bautismo para crecimiento nuestro en la vida de fe y para el servicio de los demás. Entonces, el primer mensaje es abrir ese regalo de Dios que nos dio en el bautismo. Y el otro mensaje que quiero dejar el primer mensaje, es que Jesús se hizo igual que nosotros, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Recordémoslo. Así se manifiesta desde el principio. Es el Mesías Dios e Hijo de Dios. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que hay que abrir ese regalito que Jesús nos dio en el bautismo, invocando al Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo que nos bautice en Él, que nos ayude a vivir con su gracia la vida que Él nos proporciona, la vida en Jesús. Dijo el padre Rainiero Cantalamessa, el cristianismo se vive en el Espíritu Santo o si no, no se vive. Así que hagámonos amigos del Espíritu Santo y pidámosle que nos ayude a abrir el regalito, es decir, que nos ayude a vivir con todas las gracias, con todos los dones y con todas las potencialidades del bautismo. Y el tercer mensaje es un mensaje muy lleno de esperanza. Y es el mensaje de que siempre se puede volver a empezar. Y ya que estamos en el principio de año, aprovechemos para esto. Siempre en la vida espiritual, en la vida junto a Jesús, siempre se puede volver a empezar. El bautismo significa sumergirse, bañarse. Recuerden que el primer bautismo era de inmersión. La persona se
hundía en el río y salía y emergía. Y eso y cuando el bautismo es de inmersión, si bien es cierto que toda forma de bautismo es válida, lo que representa el gesto del bautismo de inmersión es que la persona cuando se sumerge muere, y cuando emerge, cuando sale del agua, es como si resucita, como si naciera de nuevo. Volver a empezar, nacer de nuevo. El bautismo es nacer de nuevo, volver a empezar. No importa que nuestro pecado sea muy grande, no importa que nuestra vida haya sido muy lastimada, siempre puedo volver a empezar. Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Su resurrección es la nueva creación y también puede hacer esa nueva creación en mí. ¿Dónde predicaba Juan? En el desierto. ¿Qué simboliza la Biblia? En la Biblia el desierto, el lugar donde todo empieza. En la Biblia el desierto simboliza el lugar donde todo empieza. Ahí en el desierto empezó la odisea del pueblo de Israel junto a Moisés, y por eso en el desierto Juan empieza a predicar para que todo empiece de nuevo. En Jesús todo es volver a empezar. Y bueno, pidámosle al Espíritu Santo la gracia de volver a empezar. No importa qué grande haya sido nuestro pecado, no importa qué grande hayan sido nuestras heridas, no importa qué grande hayan sido nuestras infidelidades a Dios, no importa. Jesucristo hace nueva todas las cosas. Pidámosle a Jesús entonces abrir ese regalito del bautismo. En el bautismo Jesucristo nos dio un regalito. Abrámoslo con la ayuda del Espíritu Santo y pidámosle la fuerza para volver a empezar. Amén. Muy bien. Y como estamos renovando nuestro bautismo, digamos juntos, repitamos juntos, profesemos juntos la fe que recibimos en el bautismo, diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a presentar las ofrendas del pan y vino y poniendo en el altar la intención de volver a empezar, pero esta vuelta viviendo con la ayuda del Espíritu Santo. A cada invocación vamos a repetir: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. El agua y el vino sea así, la participación en la vida divina. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres y por el Espíritu que bajó en forma de paloma se reconociera que Cristo tu servidor había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que tu único Hijo, eterno como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne
y con el obispo de Roma Francisco, con mis hermanos obispos, conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que merezcamos compartir la vida eterna con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. De tal modo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Saluden a los que estén viendo la misa con ustedes para desearles la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Padre, cooperado en el Espíritu Santo, de tu cuerpo y de tu sangre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer ahora la comunión espiritual mirando la hostia y el cáliz. Repiten conmigo: Señor Jesucristo, yo te amo con toda mi alma, con todo mi corazón y todas mis fuerzas. Es mi deseo
recibirte en la hostia consagrada, porque sé que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Señor Jesús, como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Y como si ya lo hubieras hecho, te adoro y te abrazo y me uno espiritualmente a ti. Señor Jesucristo, jamás permitas que me separe de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Bueno, los que deseen desarmar el pesebre, la fecha es hoy. También pueden esperar para desarmarlo hasta el 2 de febrero. Pero la fecha de armar el pesebre y de terminar el tiempo de Navidad es hoy, no ayer que era los Reyes. Muy bien, oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. No se olviden de abrir el regalito, ¿sí? Pídale al Espíritu Santo que los ayude a abrir el regalito. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, que por la intercesión de la Santísima Virgen María y la oración de San José, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchísimas gracias.